Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuaremos con nuestra lección, La plenitud del Espíritu Santo, y veremos libro de Hechos del capítulo 6, versículo 8, y el capítulo 7 al versículo 60. En esta lección veremos como personaje principal a Esteban, que fue un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Veamos por qué. Esteban fue uno de los escogidos que fueron elegidos por los apóstoles. Esto para atender la distribución de la ayuda que se daba a las viudas y a los necesitados de la iglesia en aquella época. Todo esto porque los hermanos de la iglesia estaban viendo que se estaba desatendiendo el servicio como la predicación de la palabra y el evangelio por ayudar a las viudas y a los necesitados. Así que escogieron a estos varones para que de igual forma sirvieran en la palabra como sirvieran ayudando a las viudas. Veamos cómo fueron elegidos estos varones. Podemos buscar en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, que nos dan ciertas características que debían de tener estos varones. Dice: Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Resumiendo las características que veían en Esteban, podemos decir que era un varón de buen testimonio, que llevaba su vida correctamente. También era lleno del Espíritu Santo. Esto nos habla de que tenía una comunión plena con Dios. Era lleno de sabiduría. Sabía cómo actuar, cómo conducirse. Lleno de fe. Tenía confianza en Dios. Lleno de gracia. También estaba lleno de poder, como dice el versículo 8. Esteban fue un varón que destacó más allá del servicio que se le había encomendado. Dice que hacía grandes señales y prodigios en el versículo 8. Y podemos ver más adelante que todo esto, a pesar de que era muy bueno en lo que hacía, a ciertas personas no les agradó. Y ahí empezamos con la lección de nuestro día. Podemos encontrar en el versículo 9 que ciertas personas de la sinagoga comenzaron a disputar con él. ¿Quiénes eran estos? Dice que era de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Disputaban con Esteban. ¿Todo esto por qué? Porque veían cómo enseñaba él. Veían que el pueblo, o al menos los hermanos, confiaban en él y en la palabra que Dios daba a través de él. Por esto, a ellos no les gustó. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Dice primeramente que no podían resistirle por la sabiduría y el espíritu con el que hablaban. Por esta causa, dice que sobornaron a unos para que dijeran falso testimonio. También movieron al pueblo para que ellos lo llevaran ante el concilio, y de esta manera poder difamar a Esteban de que hablaba cosas falsas, que hablaba blasfemias. Y decían todo esto, que hablaba blasfemias contra el lugar santo, contra el templo,
y contra la ley. Pero recordemos que todo esto eran falsas acusaciones. Esteban, escuchando todo lo que se decía de él, dice el versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y veamos que él estaba lleno del Espíritu Santo. Podemos pensar en esto y podemos ver que alguien que está plenamente confiado en Dios está tranquilo, está en paz, y Dios le da la facilidad para que pueda, tal vez si no defenderse, pero él podía hablar con tranquilidad acerca y responder acerca de todo lo que le decían. Podemos ver que la defensa de Esteban tuvo un punto principal, que Dios no podía quedar limitado en un solo lugar, así como querían hacer todos estos de la sinagoga. Comienza hablando de Abraham. Abraham fue un hombre de fe, como ya muchos podemos saber. ¿Qué nos dice sobre Abraham? Dice que vivió como peregrino sin heredar la tierra que Dios le había prometido. Lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 2 y 3. Pero Dios le prometió esa tierra a su descendencia y Dios lo cumplió. Por eso Esteban hablaba de él. También podemos ver a José. José salió de Canaán, de la tierra que Dios les había dado, vendido por sus hermanos que le tuvieron envidia. Pero Dios usó todo este mal que le quisieron hacer sus hermanos y lo transformó en bien y en salvación para su propia familia. ¿Por qué? Porque recordemos que José fue el que llegó a ocupar el puesto de gobernador en Egipto cuando él interpretó los sueños de Faraón, y así él salvó la vida de mucha gente. Dios libró a José de sus tribulaciones, no lo dejó solo. Veamos también a Moisés. Moisés fue un hombre enseñado en Egipto. Dios lo usó para librar de la esclavitud a Israel, y él también fue rechazado por sus hermanos cuando trató de que uno no golpeara al otro. Y en varias ocasiones en el desierto también lo rechazó el pueblo, rechazó a él y a la palabra de Dios. Pero podemos ver que Moisés hizo 3 aportaciones generales al pueblo. En primer lugar, la libertad de Egipto, también la ley, y como tercero, el tabernáculo. El tabernáculo que ellos habían hecho conforme a lo que Dios les había mandado. Y por último, en el tema que trataba Esteban frente al concilio en su defensa, también habló sobre el tabernáculo. Se nos dice que en la antigüedad, cuando el pueblo andaba peregrinando, pues llevaban este tabernáculo, lo desarmaban y lo llevaban con ellos. Pero ahora habían tenido un templo fijo. Esto lo construyó Salomón para que allí se reunieran. Y en cierta forma ellos pensaron que allí se iba a quedar Dios, que Dios quedaría en solamente ese lugar. Y así es como la religión judaica se quedó estática y ya no seguían adelante, ya no seguían creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Después de toda esta defensa que presentó Esteban, termina hablándoles cosas duras y fuertes a los miembros del concilio. Les dice que son duros de cerviz, que resistían al Espíritu Santo, que habían matado a profetas y también que no guardaban la ley. Todo esto hizo que ellos se enojaran mucho más y moviendo al pueblo, fue echado fuera de la ciudad y dice que lo apedrearon. Esteban, lleno del Espíritu, presentó toda esta defensa y podemos resumir que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo en esta lección podemos verle como el aceite. El aceite en la antigüedad se usaba para ungir a profetas, a sacerdotes,
a reyes. Y de esta manera nosotros también somos ungidos. Dice 2 de Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahora, nuestra actitud ante el Espíritu Santo puede contristarlo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También nuestra actitud puede apagarlo. Dice 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. De una forma positiva puede avivarlo, como dice 2 Timoteo 1 del 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Dios, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y también podemos ver que el Espíritu de Dios puede llenarnos, como dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Resumiendo toda nuestra lección, podemos ver que la clave del éxito en la vida de Esteban fue que estaba lleno del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 6, versículo 3, versículo 10 y el capítulo 7, versículo 55. A pesar de que Esteban tenía grandes cualidades, servía a las mesas. Aunque hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo, lo caracterizaba la gracia. Conocía a profundidad las Escrituras. Era un varón valiente. Y esto lo podemos ver cuando les dijo todo esto al concilio, cosa por la cual lo mataron. Todas estas cosas fueron una realidad en su vida, porque el Espíritu moraba en plenitud en él. Esteban veía a Jesús a la diestra de Dios, posiblemente como su abogado, cuando él estaba dando sus últimas palabras, cuando lo apedreaban. Enfrentó la muerte con valor. También oró por el perdón de sus perseguidores, de los que lo habían matado, y encomendó su alma a Cristo. De esta manera podemos leer el versículo 59 y 60, que dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así como Esteban fue lleno del Espíritu Santo, podemos nosotros también ser llenos del Espíritu Santo y poder hablar y compartir y tener ese valor que Esteban tuvo, valor que le ayudó hasta la misma muerte. Podemos nosotros compartir a los demás, servir, ayudar, apoyar a los que lo necesitan y estar presentes en el servicio de nuestro Dios. Entonces, podemos aprender de esta lección que así como el aceite servía para ungir a los reyes, también el Espíritu de Dios, con esta figura del aceite, nos sirve a nosotros y nos unge para que nosotros podamos consagrarnos en el servicio. Muy bien, esta es la lección del día de hoy. Espero sea de bendición para ustedes y podamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta luego.